Las mujeres nos beneficiamos más, principalmente y a partir de los 35 años, de un ejercicio de fuerza que nos ayuda a preservar la masa muscular. El ejercicio de fuerza oxida más grasa. La fuerza además se divide en dos tipos. Las fibras rojas, potencia, esta fuerza, esta carga. Y luego tenemos las fibras blancas, que son las que nos ayudan, por ejemplo, a aguantar en bicicleta o incluso en una plancha. Las mujeres tenemos más de estas. Además, cuando haces ejercicio de fuerza, recuperas y generas colágeno, elastina, muchas cosas que también mejoran la calidad de tu piel. La mejor crema es el entrenamiento de glúteos. Si tú quieres trabajar el glúteo mayor, la parte media, digamos, del glúteo, que es la que más redondita se ve, sí hay ciertos ejercicios como una sentadilla búlgara bien hecha, una sentadilla profunda, un RDL. Dejen de pedir un suéter más, cómprense unas mancuernas. ¿Ves mi muñeca? Sí. La muñeca está cargando todo. Estas articulaciones son endebles. Entonces, yo quiero que la fuerza la lleves al músculo. Incluso mira cómo se ve más definido si yo hago esto y ya lo pierdo. Y aquí se ve la tensión. Si vas empezando, debes saber que 20 minutos son suficientes para que tu músculo se estimule. Para mí, el ideal sería 4 veces a la semana de fuerza, en donde óptimamente entrenaras 40-45 minutos. Ese es el óptimo. 2 días a la semana hicieras trabajo. Ahora sí vamos por la alimentación. Que el músculo no se construye sin carbohidrato, ¿eh? Luego vas a necesitar la proteína, que la mayoría de las mujeres subconsumimos proteína. Y cuando digo la mayoría es más del 90% a nivel mundial. A mí me gusta ponerle a mi smoothie miel. Y no sabes qué bien entreno el día que me toca pierna y fuerza. Con una cucharadita de miel puedes esperar cosas que no imaginabas de tu cuerpo. Es increíble lo agradecido que es el cuerpo. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Tiene sentido. Siempre he sido de hacer preguntas. Es lo que me define, lo que me hizo convertirme en periodista y muchos años después tener este programa. Pero también he sido siempre de hacerme preguntas a mí misma. Me he mudado de ciudad, me he divorciado y he cerrado negocios que funcionaban cada vez que no supe responder una pregunta sencilla. ¿Qué hago aquí? Cada vez que mi vida se ha roto, había una pregunta que no sabía responder. O peor, una que llevaba años evitando. Y esta es la razón por la que he escrito mi primer libro, Todas las preguntas que nadie te hizo. En él reúno 37 preguntas que pueden cambiarte la vida. No te darán fórmulas, sino algo mejor. Encontrar tu propia respuesta, la que tú puedes sostener. Sale a la venta el 6 de mayo, pero si lo compras en preventa antes del 6 de mayo y registra tu compra en nuestra web, accedes al workshop Alineamiento. 4 horas en directo conmigo para trabajar quizás la pregunta más importante de todas. Tienes toda la información en el enlace en la descripción o en todalaspreguntasquenadieteizo.com. Denise, después de 20 años en el mundo del fitness, ¿qué crees que necesitamos saber las mujeres sobre nuestro cuerpo? Que no tenemos que hacernos más pequeñas, que nuestro cuerpo no es igual al de los hombres, que tenemos diferencias visibles, tangibles, que impactan en cómo funciona nuestro cuerpo, nuestros ciclos, y que no debemos omitirlos porque eso impacta negativamente en nuestra salud. Y que sí podemos, porque creo que hay una narrativa constante de a ellos les sale mejor, ellos son por naturaleza más fuertes, y no necesariamente, por lo menos no en una generalidad. De hecho, te escuché decir en una conversación que la salud había abandonado a las mujeres, que nos metan en los estudios como si fuéramos hombres pequeños y que no lo somos. El término de hombres pequeños es de hecho de la doctora Stacy Sims, que es maravillosa, y yo creo que muchas que hemos sido sus alumnas hemos acuñado esa frase porque es tan fácil de digerir y al mismo tiempo tan compleja, porque es verdad que la medicina tiene un rezago importantísimo en el estudio de nuestro cuerpo. Se nos ha estudiado como hombres desde siempre y obviamente hay muchas cosas a las que no respondemos igual y eso genera frustración, enfermedad y por supuesto en el peor de los casos pérdida de vidas, pero sobre todo una vida que a veces no se vive de manera plena. Sabemos que las mujeres vivimos más estadísticamente, pero también vivimos muchos más años enfermas. Y eso creo que tiene mucho que ver, sí, con que no se nos haya estudiado, sí, con la carga de trabajo, pero al final que los tratamientos no están hechos para nosotros.
Los datos a mí me ponen los vellos de punta cuando veo que el 19,3% de las mujeres, datos que nos trae la Organización Mundial de la Salud, no cumple con el requerimiento mínimo de ejercicio, de movimiento. Es decir, que 8 de cada 10 mujeres no se mueve lo suficiente. Y tú que trabajas con muchas mujeres y lo vives también en primera persona, ¿tú crees que realmente esta falta de movimiento viene por falta de información, por falta de tiempo o quizás por falta de motivación? Quitaría la motivación. Definitivamente los dos primeros factores impactan. Creo que hay una falta de conocimiento en donde hasta ahora se habla del movimiento e incluso del ejercicio, que es parte del movimiento, como un gran método de medicina preventiva, como una necesidad fisiológicamente hablando para el cuerpo. Pero instituciones como la misma OMS o incluso el Banco Mundial también nos dicen que las mujeres somos responsables del 87% del trabajo en casa no remunerado, del cuidado de los niños, adultos mayores y enfermos. Entonces, cuando tú a una mujer le dices que tiene que trabajar media jornada más, y hablábamos fuera del aire de esto, de manera no remunerada, pero que es un trabajo, aunque fuera remunerado, ¿cómo le pides también que se encargue de este movimiento, ¿no? Cuando tiene responsabilidades que ella podría denominar más grandes y que si ella no las hace, ¿quién las va a hacer? Entonces, creo que más que motivación es un tema de estructura social en donde no se le permite a la mujer tener un espacio y tiempo y una narrativa también en donde creo yo para ser una buena mujer, una buena madre, siempre hay que ver por todos antes que por ti misma. Y entonces es muy difícil que tú priorices esos 20 minutos de movimiento cuando crees que primero tienes que solventar las necesidades de todos a tu alrededor. Y bueno, de ahí ya vendría la motivación, que yo estoy un poco peleada con la connotación que se le ha dado a ese término de motivación, pero sí, creo que las dos primeras definitivo. ¿Por qué estás peleada? Porque creo que la motivación es como el betún del pastel, el extra o el postre. Es que si aparece es fenomenal, pero es algo que depende de factores biológicos, químicos, de estado anímico, de tantas cosas y que no es sostenible en el tiempo hacer las cosas solo por motivación, ¿no? Tú imagínate que solo trabajáramos cuando estamos motivadas o que solamente cuidaras de tus hijos cuando estás motivada. Hay cosas que requieren más allá de la motivación y es ahí cuando entra pues racionales como, si quieres llamarlo, constancia, disciplina, etcétera. Entonces creo que le hemos puesto un gran valor a la motivación cuando en realidad para mí es como, ay, qué bueno que apareció hoy, pero no podemos depender de eso. Me gustaba mucho el contexto que le has dado a por qué no estamos moviéndonos lo suficiente y es por la carga de trabajo, por todo lo que las mujeres ahora trabajamos dentro y fuera de casa, pero es algo que podemos seguir luchando, podemos seguir divulgando, comunicando, ¿no? Necesitamos soluciones para este nuevo estilo de vida que tenemos, pero mientras tanto, como no depende de nosotros, entiendo que sí que trabajas con muchas mujeres que han conseguido encontrar la motivación o simplemente la disciplina o entender por qué, porque hay veces que lo que hace falta es entenderlo, integrarlo y decir, hago yo el tiempo, ya que desde fuera sé que esto tiene que cambiar y vamos a movernos para cambiarlo, pero no está tanto en nuestras manos, que sí está en nuestras manos para entender que el ejercicio es fundamental para nuestra salud. Justamente en la tribu, que así le llamamos a la tribu Fit, le llamamos el encontrar el cómo sí. Hay cosas que están en nuestro poder y a lo mejor podrás poner estructuras, límites en tus relaciones para poder darte el espacio, pero lo más importante es justamente lo que acabas de decir, entender el por qué. Los seres humanos ponemos nuestros recursos, dígase de tiempo o económicos, aquello a lo que le damos valor. Y si tú no entiendes el valor que tiene el movimiento o en general hábitos de salud para tu calidad de vida, para tu longevidad, tu presente y tu futuro, no le vas a dedicar el tiempo, porque como no lo entiendes, parece que eso no va a llegar. Y hay un sesgo cognitivo que algunos llaman descuento hiperbólico, que es que el ser humano en general no tenemos la capacidad de ver ni beneficio ni daño a futuro. Podemos imaginarlo, podemos sentir, pero en realidad
No duele. No lo entendemos. Es más, si entendiéramos la muerte como tal, pues viviríamos en un estado de ansiedad inmanejable, ¿no? Si de verdad entendiéramos las posibilidades que tenemos de morir, de enfermarnos, pues estaríamos pensando solo en eso todo el tiempo. Y creo que esa incapacidad tal vez física que tenemos de no poder ver a ese futuro, nos hace que nos aterricemos en, no, a mí no me va a pasar. Cuando logras entender, no nada más los beneficios a futuro, pero cómo te sientes en ese momento, cómo cambia tu realidad. Porque cuando generas todos estos neurotransmisores que alteran de manera positiva tu realidad, no puedes evitar seguir haciéndolo. Pero también creo que hay que deconstruirnos, desaprender y reaprender, porque pues desde hace muchos años al movimiento, principalmente con el nombre de ejercicio, se le ha relacionado con dolor, con castigo, con algo que duele, que cuesta, que lastima, que no me gusta, que es un sacrificio. Entonces encuentro mucha gente en el camino que se ha autoconvencido de que no le gusta mover. Pero si tú lo piensas, movernos es lo más inherente, natural y necesario al ser humano. Si fuéramos una planta, te diría, ok, entiendo que tal vez moverte salga de tu naturaleza. Y yo sí creo que es una connotación negativa que algunos se han creído más que otros. Y no estoy diciendo que te encante moverte, pero sí creo que hay algo de movimiento que tiene que conectar contigo, que te debe de permitir incluso disfrutarlo. Pero hay que saber cómo y sí hay que desaprender muchas ideas. Las mujeres hemos llegado al cardio. El cardio parecía que era lo menos sacrificado, lo más divertido, pero realmente el cardio es el ejercicio que necesita hacer las mujeres: caminata, zumba, spinning, todo lo que normalmente hemos buscado para que no sea tan complicado movernos. Yo creo que definitivamente la respuesta técnica sería: las mujeres nos beneficiamos más, principalmente y a partir de los 35 años, de un ejercicio de fuerza que nos ayuda a preservar la masa muscular. Pero el movimiento y el ejercicio tienen muchas aristas. Cuando tú me hablas de cardio y todo lo que acabas de mencionar, estás hablando de comunidad. Sí. El ser humano, pero principalmente las mujeres, hemos crecido y llegado hasta este punto en tribus y nos hace falta esa tribu. Entonces, cuando estás tú ejercitándote sola en un gimnasio con tus audífonos, hace falta esa parte. Yo creo que ha sido pues nos ha permitido gran conexión y por eso ha sido uno de los grandes puntos que nos ha llevado ahí. Y luego hay otro innegable en donde a las mujeres siempre se nos ha exigido ser más pequeñas. Y eso pues obviamente es adelgazarte, hacerte diminuta, y se creía que el cardio, imagínate esta locura, porque hacía que sudaras más, porque elevaba más tu temperatura o de manera más rápida. Entonces, si sudabas más, pues bueno, tenías que... Quemabas más calorías. Sí, consumías más, gastabas más calorías, oxidabas más grasa. Hoy se sabe que definitivamente eso es una falacia. E incluso si ese fuera tu objetivo, el ejercicio de fuerza oxida más grasa, porque al generar más masa muscular, un porcentaje de mayor masa muscular, pues tu cuerpo está constantemente, es un órgano metabólicamente activo, entonces incluso en reposo estás gastando calorías. Tú imagina un deportista de alto rendimiento. Me encanta poner el ejemplo de Michael Phelps, que ya, bueno, a lo mejor ya no es de los atletas más actuales, pero porque Michael Phelps en algunas de sus entrevistas hablaba de un gasto calórico o un consumo de calorías versus un gasto calórico de 12,000 calorías al día. Imagina lo que son 12, claro, en competencia y con los entrenamientos, pero 12,000 calorías es algo que bueno, a muchos nos podrá parecer irreal, pero eso pasa cuando tienes un cuerpo que es mayormente músculo, que tiene un porcentaje de músculo muy alto. Pero como antes se creía lo contrario, pues acabábamos en el cardio. Ahora, yo sí soy pro ejercicio de fuerza. Creo que a las mujeres se nos sacó, nos autosacamos de este segmento, pero no deberíamos olvidar el trabajo cardiopulmonar aeróbico, que es como se le llama o como deberíamos de llamarle al cardio. Ahora quiero entrar de lleno en todo lo que es un entrenamiento de fuerza, qué necesitamos las mujeres para la salud, hablar también de los beneficios más en profundidad de la fuerza. Pero antes de llegar a ese plan que me encantaría trazar contigo hoy, Denise, me gustaría preguntarte cómo tú llegaste al deporte. Yo llegué porque mi cuerpo lo necesitaba. En mi familia son muy intelectuales, siempre se hablaba
de libros, mi mamá pinta hermoso, mi hermana también, toca el piano, en fin. El deporte no era algo que se nos inculcara en lo absoluto, pero yo siempre fui una niña muy inquieta, podría pensar hiperactiva, hiperkinética, tal vez no detectada en su momento, y siempre necesitaba el movimiento. Sin embargo, era pequeña, de estatura, delgada, y entonces a lo mejor no era la típica atleta para los deportes, que además, pues para nosotras, por lo menos en donde yo vivía y en la escuela, eran menos, ¿no? Entonces, o eras buena para el básquet, o eras buena para el vóley, o pues nada, ¿no? O no eras buena para nada. Y entonces yo me acuerdo que un día fui al dentista, tenía 12 años, y me atravesé del dentista porque oía los ruidos de fierros a un gimnasio que estaba enfrente, que se llamaba Lu Ferriño, que Lu Ferriño es pues el padre del fisicoculturismo, o uno de, y recuerdo perfectamente ver esos cuerpos, en su mayoría de hombres, fuertes, muchos haciendo ruido, ya sabes, el típico, y subiendo y bajando, que a Bernardo le encanta ese, pero lo hacían y me quedé pasmada, fascinada. Y le pregunté a uno de los entrenadores, ¿puedo hacer ejercicio? Claro, estamos hablando de hace muchísimos años. Y me dijo, pues creo que sí, tal vez los niños no pueden, pero podemos empezar. Y así fue como llegué a un gimnasio a los 12 años, claro, con un peso moderado, etcétera. Y a los 15 años tuve mi primera certificación. A los 16 años estaba dando mi primer clase porque sustituí a una maestra que daba aeróbicos. Y de mis primeros grupos fue un grupo de policías que les llamaban los policletos, porque tenían que acondicionarlos porque ahora iban a cuidar de la gente en bicicleta. Y te cuento todo esto porque imagina una niña de 16 años frente a un grupo de policías en donde yo tenía las instrucciones. Este grupo me obedecía y si yo decía sentadilla, sentadilla. Y todo eso me llevó a una sensación de aquí hay muchos factores que me gustan. Y así llego. Y te digo que por suerte y porque mi cuerpo me lo pidió, porque de la misma manera yo sentía una catarsis, una liberación, tal vez un reacomodo incluso de mi energía y mis emociones cuando lo hacía. Definitivamente no sabía el por qué, pero mi cuerpo y mi cerebro me lo pedían y así fue como conecté. Porque para mí el valor más importante de ejercitarnos, de movernos, es la salud mental. Aunque siempre hablo de la salud física, la salud mental es el verdadero valor. Y desde ese momento, ya chiquita, en un gimnasio dando clase, ¿has visto que cada vez más mujeres se incorporaban a esos entrenamientos? O quizás también hubo un momento, ¿no?, como fue la pandemia, donde la gente empieza a tomar conciencia de que se quiere mover y empieza a tomar clases online y eso hace que la mujer se incorpore al mundo del entrenamiento. Yo creo que siempre hubo, pero definitivamente por todo lo que platicamos anteriormente, a lo mejor la constancia, la disciplina, la asistencia era menor. Sí creo que era una división incluso risoria cuando yo estaba cuando trabajaba en los gimnasios. Yo tenía gimnasios antes, tuve una franquicia de gimnasios durante muchos años. Cuando eran gimnasios tradicionales, que no era lo que yo operaba, se dividía, o sea, era la zona de cardio que le llamábamos, las clases, esto que te digo, estas tribus de mujeres que a mí me sigue encantando. Ahora lo hacemos con fuerza en Fit, por supuesto. Y luego la línea de la fuerza, ¿no? Los fierros, los gritos de los hombres, las pesas grandes. Y así estuvo dividido durante muchos años. Yo empecé a entrenar en un circuito funcional por ahí del 2000 con un exboxeador en Inglaterra, porque tuve la oportunidad de estudiar allá la carrera y viví 7 años. Y con él le preguntaba todo. Él era un atleta, era alguien que se había además certificado al respecto y el entrenamiento de circuito y funcional es de origen principalmente inglés. Y entonces ahí yo veía a más mujeres entrenando con fuerza. Como que este entrenamiento de fuerza era más para atletas. Incluso los referentes o los arquetipos de belleza que teníamos en su momento, pues no eran como lo que tenemos ahora. Hoy, bueno, por lo menos el mío, abres Instagram y ves músculos de mujeres por todos lados. En esa época yo me acuerdo que Madonna, muchos años después, no sé si te acuerdas del tour de Confessions of... un tour en donde sale ella muy fuerte, tenía 43, 44 años. Cuando yo veía esos videos, yo decía, wow, esos brazos, y la gente me decía, ay, no, como decimos en México, guácala, es muy fuerte.
hoy ves ese mismo video y es una mujer como muchas en los gimnasios, ¿sabes? Entonces también fue cambiando esa idea y eso nos fue permitiendo, yo creo, como atrevernos a entrar al área de fuerza. Y después, afortunadamente, muchas de mis colegas y gente a nivel mundial, incluso dentro de la medicina, que pues han sido voceros y voceras de la importancia del entrenamiento de fuerza para nosotros, de la pérdida de masa muscular con el cambio hormonal, de pues el músculo como órgano de la longevidad y del riesgo que nosotras tenemos todavía más de no preservarlo. Entonces, creo que eso ha influido. Todavía veo mucha gente, muchas mujeres que están renuentes al ejercicio de fuerza, que le dan la vuelta, mejor pilates, es mi propio cuerpo, mejor pesitas pequeñas. Creo que todavía hay sí, mucha reacción en contra. ¿A partir de qué edad empezamos las mujeres a perder músculo? En general, hombres y mujeres, a partir de los 30, 35 años, no podemos generalizar porque esto pues es individual, pero como con muchas otras cosas, ya no generamos. Hasta donde llegamos es lo que tenemos. Sí, no hacemos nada, porque lo maravilloso del músculo es que aunque sea más complejo, podemos ganar más. En la primera década se habla de un 5%, hay hasta quien podría perder entre el 7, el 10% en nuestra primera década, ¿no? De los 30 a los 40. En la segunda década, de los 40 a los 50, estamos hablando de entre el 10 y el 15%, si no hacemos nada. Y en la que sigue, ¿no? Estamos hablando de entre un 15 y hasta un 20%. Entonces, si tú sumas todos estos porcentajes que acabo de dar, cuando llegas a los 60 años, ya estamos en un déficit de masa muscular que será muy difícil, yo diría imposible, de recuperar, revertir. Y entonces, cuando tenemos los problemas de sarcopenia y de la sarcopenia, principalmente las mujeres sufrimos osteoporosis porque ya el músculo no protege al hueso. Porque los huesos se mineralizan, se fortalecen con el movimiento también, con el ejercicio de fuerza. No es nada más que el músculo proteja, aunque por supuesto es el músculo esquelético, nuestro órgano o sistema, como se le llamaba antes, es que los huesos se mineralizan, esta densidad ósea aumenta. Cuando nuestras hormonas cambian, principalmente los estrógenos, este estradiol tipo 1, empezamos a perder densidad ósea. Entonces tú imagínate que nuestros huesos se vuelven más porosos, más frágiles, por poner una palabra más sencilla. Y luego esa cobertura, esa protección que es el músculo, también se pierde. Entonces todos hemos visto esta abuelita, este señor que tiene la piel, que casi la tomas así, se ve muy delgadito todo, no hay músculo y luego está el hueso. Si te caes, porque además perdiste movilidad, muchas veces cuando no tenemos movilidad, pues incluso voltear te cuesta. Te caes, las posibilidades de que te fractures son mucho más altas y si no tienes protección en músculo y tus huesos están frágiles, pues normalmente es un final bastante triste en el siguiente año. Totalmente. De hecho, no sé si todos, pero yo sí que tengo casos familiares muy cercanos, ruptura de cadera, fallecimiento. Sí, hay estadísticas que todavía se discuten, pero hay muchas estadísticas que hablan de que más del 30% de las personas que sufren una fractura como adultos mayores en la cadera o en el tren inferior, en el siguiente año perderán la vida. Y es por muchísimas cosas, pero de entrada porque pierden independencia. Ya no puedes pararte de la cama, ya no puedes ir al baño sola. Entonces imagínate que, pues además de que pierdes tu independencia, pues vas perdiendo masa muscular, porque nadie se cura en reposo. Y entonces esa masa muscular que de por sí era poquita, pues la atrofias aún más. Y bueno, pues todo es un círculo bastante negativo. Cuando además todo esto tiene una solución y prevención. Por eso decía yo antes que si todos lo entendiéramos y supiéramos que hoy estás construyendo para esa persona del futuro, para que no tengas que depender de alguien que te lleve al baño, que te limpie, que te bañe. Yo creo que nadie queremos acabar ahí. Hay situaciones pues inevitables de la vida y está bien, pero si está en tus manos y puedes ser un ser independiente, ¡qué maravilla! Y el ejercicio de fuerza, todo tipo de ejercicio, pero el ejercicio de fuerza
también nos ayuda muchísimo a la salud cognitiva, a la salud cerebral. Entonces, pues es un conjunto de todo. Sí, es cierto. La gente que va al gimnasio, que entrena, después dice que se siente muy bien y que eso es lo que le hace estar enganchado a seguir entrenando. O sea, que estamos hablando mucho de salud ósea, pero es cierto que en cuanto a salud mental, no conozco a nadie que vaya al gimnasio y se sienta peor al salir que al entrar. Totalmente. Y a largo plazo también. O sea, tú generas, cuando lo estás haciendo, 5 neurotransmisores muy importantes. Hay gente que los utilizamos incluso como trampas para poder hacer más cosas. Por ejemplo, BDNF, este famosísimo factor neurotrófico derivado del cerebro que nos hace, entre muchísimas otras cosas, más creativas, más despiertas. Entonces, si tú quieres escribir o solucionar un problema o hacer algo, hazlo en el espectro de las siguientes 2 horas después de entrenar. Y hasta una caminata te lo puede dar. Repito, hay una etapa en la vida, sobre todo como mujeres, que ya no va a ser suficiente caminar. Entonces, si vas a hacer un ejercicio, como decimos aquí, matemos 2 pájaros de un tiro, pues que te ayude a la masa muscular, que te ayude a tu metabolismo y que te ayude a tu salud mental. Maravilloso. Antes de entrar con el plan, que yo estoy seguro que está ya la audiencia, Eli, el plan de trabajo, ¿no? Pero sí que me gustaría saber qué esperar a nivel de fuerza siendo mujer, porque entiendo nuestros niveles de testosterona no son tan altos como los hombres y no sé si eso influye en la rapidez, en la creación de músculo y también en la recuperación. La fuerza es consecuencias sí de la masa muscular, pero no van necesariamente de la mano. Es decir, hay gente fuerte que la fuerza se trabaja de distinta forma sin necesidad de desarrollar masa muscular como una hipertrofia. O sea, no es necesario, que esto es algo que creo que Instagram nos ha vendido, no es necesario que tú veas mucha masa muscular o que sea evidente ante los ojos para ser fuerte. Y la fuerza además se divide en 2 tipos. Tenemos 2 tipos de fibras. No quiero ponerme muy técnica, pero si vamos a hablar de un plan, quiero que lo podamos como interiorizar. Hay las fibras rojas que les llamamos, que se dividen en 2, que son las que nos dan, por ejemplo, potencia o esta fuerza, esta carga. Y luego tenemos las fibras blancas, que son las que nos ayudan, por ejemplo, a aguantar en bicicleta o incluso en una plancha. Las mujeres tenemos más de estas, por eso se nos hace más fácil ciertos ejercicios y a los hombres los otros. Y luego pasas a los hombres a lo mejor una posición de pilates y les cuesta más. Pero lo que quiero decir es que tú puedes ser fuerte sin necesidad de aumentar mucho esa masa muscular, aunque claro, el aumento de esa masa muscular también nos va a dar mucha salud, una masa muscular sana. Nuestros niveles de testosterona en hombres y mujeres bajan con la edad, pero es verdad que nosotras tenemos menor masa muscular, menor fuerza en términos generales de este tipo y nuestros niveles de testosterona, claro, son más bajos, lo que hace más complejo que nosotros podamos generar más masa muscular y por eso tenemos más grasa corporal también en términos generales. Bueno, por muchas razones, pero ese sería el resumen. Ahora, nuestra medida debe de ser con nosotras mismas. ¿Cuánto es un porcentaje saludable para mí? ¿No? ¿En dónde estoy parada? ¿Cuánto tenía yo antes? Y si bien es más complejo, la realidad es que hay muchas cosas que podemos hacer. Hablabas de la recuperación, por ejemplo. Para la recuperación hay estrategia en el entrenamiento en donde debemos descansar ciertos grupos musculares, pero hoy hay muchas cosas que nos pueden ayudar, como la creatina. La creatina para hombres y mujeres, pero principalmente para nosotras las mujeres, es el suplemento más estudiado, que uno de sus beneficios mayores es la recuperación. Cuando te dicen es que la creatina aumenta la masa muscular, lo que hace la creatina es que te permite tener más fuerza y te permite recuperar mejor. Y eso, pues, como efecto secundario, te permitirá tener una masa muscular más saludable. Pero sí me gustaría que nos fuéramos de aquí pensando que tú puedes llegar a la estética que tú quieras, va a requerir de un plan específico, no nada más de entrenamiento, sino de nutrición, de descanso y de hábitos integrales, pero que no necesariamente es lo que nos han vendido, que tienes que verte llena de músculos para estar en ese nivel. Porque entonces ahí es donde entramos en lo que hoy sabemos, que en Estados Unidos 2 de 3 asistentes a los gimnasios consumen pues, esteroides y otras cosas que pues para mí ya se alejan de la salud. No es lo mismo que el reemplazo hormonal, eso es otra cosa. Sí. Pero bueno,
Siento que ya me extendí, discúlpame, pero eso. No, es perfecto, está perfecta la respuesta. Entramos a la parte que me apasiona. Y necesitamos entenderlo porque si no lo entendemos, posiblemente no lo integramos y es cuando se va la motivación. Así que es perfecto. Denise, tómate todo el tiempo que necesites. Gracias, para explicar lo que creas que es importante para personas como yo que están empezando a entrenar. Si habitualmente te conectas a redes wifi de cafeterías, restaurantes u hoteles o viajas mucho y todavía no usas una VPN, esto te puede interesar. Las redes abiertas, como las que te he comentado, tienen un problema. No ofrecen ningún tipo de protección. Cualquiera con los conocimientos adecuados puede llegar a ver lo que estás haciendo, lo que buscas, lo que escribes o lo que descargas sin que te des cuenta. Sin embargo, si usas NordVPN, nuestro patrocinador del episodio de hoy, eso cambia. Puedes cifrar tu conexión estés donde estés, protegiendo tus datos sin importar si te conectas a la red Wi-Fi menos segura del mundo. También con Threat Protection Pro detecta páginas falsas antes de que las abra, bloquea malware y analiza los archivos que descargas. Y con el Dark Web Monitor, si tus datos han aparecido en alguna filtración, te avisa antes de que nadie pueda actuar con ellos. Es como un escudo digital que funciona en segundo plano sin que notes que está ahí para protegerte en hasta 10 dispositivos a la vez. Si quieres probarlo, usa el código Tiene Sentido en nordvpn.com/tiene sentido para obtener una oferta exclusiva con 4 meses gratis. Puedes probar NordVPN sin riesgo, gracias a la garantía de devolución de dinero de 30 días. Y ahora, volvamos al episodio. Pues felicidades. ¿Y sabes qué te diría si vas empezando? Tente paciencia. Veo mucha gente desesperada, principalmente mujeres, en un mundo en donde todo lo queremos inmediato. Pero el ejercicio, esa es la belleza, que nos recuerda que las cosas que valen la pena, una relación de confianza, un proyecto como este maravilloso, el aprendizaje y nuestro cuerpo, la fuerza y salud de nuestro cuerpo va a requerir tiempo, mucho más probablemente de lo que tú esperabas en tu cabeza. Y yo veo que ese es el factor número 1 por el que la gente claudica cuando empieza a hacer ejercicio, porque tienen una meta en la cabeza que es irreal. Y entonces lo que no he construido en 30 años, lo quiero en 3 meses. ¿Por qué pasaría eso? Cuando además hay cosas que innegablemente están jugando en contra de ese, pues porque justamente como tal vez no lo he hecho en algún tiempo, pues mi cuerpo no genera estas hormonas y lo que dices, ¿no? Porque además esa es la maravilla. Cuando haces ejercicio, tus niveles de testosterona aumentan y otras hormonas. Entonces, paciencia, mi querida. Paciencia. Significa más vitalidad y más ganas, ¿no? Más líbido, más, o sea, muchas cosas que a veces damos por sentadas con la edad y que me encantaría que las mujeres que se sienten así intentaran moverse, intentaran hacer incluso ejercicio de fuerza, le dieran el tiempo necesario, comieran lo suficiente, porque también no sabes cuántas mujeres me contactan y me dicen, es que no quiero hacer ejercicio de fuerza porque me está dando mucha hambre. El hambre es una señal de vida, de juventud, y le tenemos tanto miedo a nosotras que me está dando mucha hambre. ¿Qué voy a hacer con esta hambre? Toda la vida me han dicho que es malo, pero cuando tú te permites nutrirte, ejercitarte, usar a tu cuerpo, todo empieza a mejorar, te sientes con vitalidad, tu recuperación, no nada más del ejercicio, de todo es maravillosa. Yo me siento muy agradecida con el cuerpo que tengo, con el sistema inmunológico que tengo. Yo viajo y mi jet lag es mínimo. Mi esposo siempre me dice, no lo puedo creer, de verdad. Pero porque siento que mi máquina está pues entonces mi afinada. Máquina está fallando. Mi jet lag es largo. Bueno, mi mejor tip es muévete. Haz ejercicio cuando llegues al lugar. De verdad. Pues justo no estoy entrenando estos días. Pues lo que más te ayudaría es poquito, o sea, drenaje linfático y así, pero moverte. Yo a donde llego, duermo las horas y me levanto y hago ejercicio y eso me regula en un día. Y pues sí, es padrísimo tener un cuerpo que te responda. Es increíble que el cuerpo vaya a la par de los sueños que tienes. Y yo quiero que eso me dure pues lo más que se pueda, ¿no? Y si está en mis manos, me encantaría que otras personas, principalmente otras mujeres, pudieran vivir esto. Sería inconsciente por mi parte pensar que puedo entrenar y si entreno voy a perder peso, voy a ganar músculo y voy a tener vitalidad y energía para hacer todo, o debería lo de perder peso no ligarlo. Cuando digo perder peso es quitarnos esa grasa a partir de 40, perimenopausia, menopausia, que va
donde menos nos gusta, Sí. pero que queremos quitarla. Entonces, ¿yo podría ser ambiciosa y quererlo todo para Qué mí? gran pregunta. Y la respuesta es sí. Sí, y no tienes por qué ocultarlo. Me cansa mucho también esta narrativa de que parece que hay dos grupos, en donde hay quienes trabajan por la estética y entonces te venden a veces programas milagrosos de y en 30 días tendrás el abdomen de tus sueños, ¿no? Y la gente con esta urgencia y esta necesidad lo compra. Y luego del otro lado está, no nos importa la estética. ¿Cómo no nos va a importar? Si es algo que nos han introspectado desde hace siglos, ¿no? Yo no voy a entrar en el por qué lo quieres. Lo que único que es mi tarea como entrenadora o especialista es que esa estética que tú buscas sea una consecuencia de la salud. Ajá. Cuando tus hormonas funcionan mejor, hablando de la perimenopausia específicamente, esta pérdida de estrógenos hace que la grasa se acumule principalmente en el abdomen y empezamos a tener esta forma un poco más de niña porque pierdes algunas de estas hormonas reproductivas, por poner un nombre. Y entonces, en lugar de que se acumulen en la cadera, vas hacia el abdomen. La pérdida de músculo también influye en eso, porque recordemos que como fórmula general, a menor masa muscular, mayor grasa y menor capacidad de oxidar grasa y gastar calorías. Entonces, claro, esto se va a ir acumulando en las diferentes zonas, muchas veces en donde hay más adipocitos, que son las que siempre nos han molestado. Entonces, en resumen práctico, sí, por supuesto. Y una rutina de fuerza es la manera más rápida de que llegues a eso, o la más segura, por lo menos, de que sí alcances ese objetivo. Porque en esta etapa de perimenopausia o de la antesala de la menopausia, que en términos generales sucede entre los 50 y 55 años y sucede 15 años antes, entonces estamos hablando de los 40 años, ya estás... Es una transición que dura mucho, que no pasa de un día a otro, pero que a todas nos ha pasado. Te paras un día en el espejo y dices, esto se acomodó diferente, ¿no? Es el mismo cuerpo, soy la misma talla, pero todo está acomodado de manera distinta. Eso pueden ser muchos factores, pero justo es un cuerpo que es un menos optimizador con tus hormonas, con tu músculo. Entonces, cuando tú le regresas juventud a través de una masa muscular, a través del movimiento, claro que vas a regresar también ahí. Además, cuando haces ejercicio de fuerza, recuperas y generas colágeno, elastina, muchas cosas que también mejoran la calidad de tu piel, no nada más del cuerpo, sino también de la cara. Si no consumes esteroides y tienes un porcentaje de grasa saludable, porque también hay gente que está muy por debajo, muchas mujeres, normalmente ves que la gente se ve joven. O sea, se ve menor de su edad cuando hace ejercicio, porque produces colágeno, produces elastina. Entonces yo siempre les digo, la mejor crema es el entrenamiento de glúteos. Así, si me preguntas cuál es la mejor crema para la cara, entrena glúteos. Haz sentadillas, haz peso muerto. Eso es lo que más te va a mejorar. Y bueno, pues el cardio muchas veces, este famoso trabajo aeróbico, pues va en contra de este trabajo. No quiero decir que sea malo, trae muchas otras cosas, pero con lo que tú me estás diciendo, seré muy ambiciosa, el cardio no te va a llevar a eso que tú estás buscando. ¿Y qué viene entonces? La frustración. ¿Y qué pensamos las mujeres? ¿Qué más hago? No que menos, fíjate, tengo que sudar mucho, cansarme mucho, madrugar mucho, hacer más. Y te frustras, porque con el trabajo aeróbico, normalmente y sobre todo si no tienes una buena alimentación, pierdes masa muscular. Y pues todo. Vale, ahora ya sí, vamos a empezar para aquellas personas que no hayan cogido nunca una pesa, para que las invitemos a empezar sin frustración. Porque yo después, ya que he empezado a entrenar, Denise, tengo muchas preguntas del siguiente nivel. Porque pienso, nivel 1 es, empecemos. ¿Cuántas veces por semana? ¿Por qué tipo de ejercicio empezamos? Y después, hoy tengo demasiadas curiosidades. Así que empezamos y ahora avanzamos en el camino. Ahí te va el resumen. Si vas empezando, debes saber que 20 minutos son suficientes para que tu músculo se estimule. ¿Qué pasa? Que esos 20 minutos diarios no van a ser suficientes después. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Pues para algunas personas serán 8 semanas, que es donde llega la adaptación, para otras 4 meses y para otros hasta 6 meses. 3 veces a la semana es el mínimo. Todo esto es literatura resumida, ¿estamos de acuerdo? O sea, sí. Hay muchos criterios, pero 3 veces a la semana es el mínimo que tu cuerpo va a registrar.
pero el óptimo sería por lo menos 4 veces a la semana, principalmente para mujeres. Denise, no puedo. Siempre serán mejor 3 que 0, porque también en este mundo en donde nos gusta blanco o negro, no hay grises o matices, entonces, no, pues ya que pueda 4, mejor hago 4. Una vez a la semana será suficiente. Puedes comenzar con ejercicios de movilidad, porque si no tengo movilidad y hace mucho que no me muevo, justamente, va a ser muy difícil que ahora lo pueda hacer con un peso exógeno, quiere decir un peso extra de mi cuerpo. Entonces yo siempre les recomiendo que perfeccionemos estos movimientos en donde tu cuerpo se sienta cómodo, en donde tú no te sientas torpe y en donde tú conozcas a tu cuerpo. No hay nadie que vaya a hacer una sentadilla de la misma manera, nadie. Esas ideas de que antes de que la rodilla no vaya adelante y que abre, hay una guía de postura, pero se va a ver diferente en ti que en mí y dependerá de factores tan amplios como el largo del fémur de la persona. Entonces, empieza a sentirte cómoda con el movimiento, cómo te mueves. Y eso te va a permitir que a lo largo del día hagas movimientos en donde no te lastimes, porque la gente no se lastima en el gimnasio. La gente se lastima entrando a la regadera, agachándose por una bolsa, cargando a su hijo. Ahí es donde la gente se lastima. Entonces, te permite tener postura, respiración, etc. Y luego puedes hacer ejercicios con tu propio cuerpo, sentadillas, planchas, a lo mejor flexiones, lagartijas, les decimos aquí en México, que son muy complejas. O sea, tengo mujeres que llevan 2 años haciendo ejercicio y todavía les cuesta. Entonces, empiezas a hacerlo. Y luego le sumas peso. Ahora, paralelamente lo puedes hacer porque hay ejercicios muy seguros que me gustan para gente que va empezando en rehabilitación y que todos lo seguimos haciendo, como en una silla y ahorita lo hacemos, trabajar bíceps, ¿no? Estás recargada, tienes postura. Mis ejercicios favoritos son los que utilizan un peso libre, quiere decir que ya no necesitas de las máquinas de gimnasio y funcionan como funciona tu cuerpo en la vida. O sea, porque en la vida está bien que hagas una extensión de pierna, te va a funcionar, pero en la vida vas a subir una escalera, no vas a traer la extensión, la máquina de extensión, ¿me explico? Entonces, si solamente vas a hacer este tiempo, para mí el ideal sería 4 veces a la semana de fuerza, en donde óptimamente entrenaras 40-45 minutos, ese es el óptimo. 2 días a la semana hicieras trabajo aeróbico intencional, donde uno de esos días, por lo menos si puedes los 2, hicieras trabajo de intervalos de alta intensidad. Estamos hablando específicamente para mujeres, es lo que más me gusta. Pero Denise, nos habían dicho que el cardio en zona 2 es el mejor para nosotras y que eleva el cortisol. Si nosotras queremos aumentar nuestros niveles de testosterona, necesitas retar al cuerpo. En resumen, el cuerpo funciona al estímulo y este estímulo tiene que retar al cuerpo. Si el cuerpo no ve la necesidad de por qué hacerse más fuerte o más capaz aeróbicamente, no se va a volver más capaz. Hay que llevarlo al reto. Y ahí es donde en fuerza, entonces decimos, hay que llevar el músculo al fallo, que es cuando yo sé que ya no podría hacer una repetición más. Pero ese famoso fallo no sucede en las primeras 8 semanas, porque si apenas estás cargando, pues te vas a lastimar. Tienes que acondicionar a tus articulaciones, incluso a tu sistema nervioso central. Y el cardio tipo 2 que le llamamos, que es este trabajo aeróbico, imagínate que estás caminando, pero todavía puedes hablar. Yo siempre recomiendo que lo hagas en tu actividad diaria. Para mí es mucho más efectivo hacer 10,000 pasos. Ellos están aquí parados, están haciendo pantorrilla, levantan los brazos, cada 45 minutos te paras de la silla, brincas, caminas a la parada del camión, te estacionas lejos. Que tú en la noche, si no conoces, yo hoy sé si caminé 10,000 pasos o no aproximadamente porque conozco a mi cuerpo, pero te puedes poner un podómetro, un reloj, sabes que te moviste. Estos 10,000 pasos van a ser mucho más por ti en temas de trabajo cardiopulmonar, trabajo de gasto calórico, que estar obsesionada con correr X número de kilómetros a la semana. Correr es maravilloso. A quien le guste, por favor, háganlo acompañado de fuerza. Pero si yo te hiciera a ti mi rutina ideal para que tú llegues a estos 3 objetivos que me dijiste, que es energía, sentirte con vitalidad, tener más fuerza y la recomposición corporal en donde esa grasita la perdamos o la acomodemos en otros lugares, eso es lo que yo te daría. Y
no puede ir aislado de dos hábitos importantísimos. Sé que Elisa Sacal vino aquí, seguramente habló del sueño, porque hemos tenido pláticas eternas, Elisa y yo, de esto. El sueño para mí hoy es el hábito más importante, porque si no duermes, no descansas, no reparas, pues ¿cómo te vas a levantar a hacer ejercicio? Si duermes a deshoras, que yo les digo, la gente que dice, yo soy búho, yo soy creativo en la noche. Ok, si eres búho, levántate a hacer ejercicio. No lo haces. No. Entonces, duermes bien porque en la noche es cuando el músculo se fortalece, se repara y crece. Ahí es donde generamos la hormona del crecimiento, ahí es donde generamos testosterona. Cuando dormimos es cuando el músculo crece y se repara. Lo trabajas en el entrenamiento, lo nutres cuando comes, pero realmente el músculo se fortalece y crece en el descanso. Mucha gente cree que el músculo se trabaja o vas a llegar a los objetivos en el gimnasio, y si tú no descansas, todo lo que hiciste en el gimnasio podría llegar a ser un desperdicio. Entonces es ahí en la noche, sí, donde generamos la hormona del crecimiento, donde generamos testosterona y otras cosas, que es lo que nos va a ayudar a que el músculo se repare. Incluso si tú no descansas lo suficiente y haces un entrenamiento muy intenso, vas a llegar a la famosa fatiga y es muy probable que te lesiones. Entonces hay que permitirle el descanso. Si estás enferma, si no te sientes óptima, pues dale un día de descanso. Un día, dije un día, porque luego, ya me sigo sintiendo. Eso. Yo te voy a confesar que me siento muy torpe con pesa. No tengo gimnasio, tengo algunos materiales en la oficina porque me he creado mi cárcel deportiva. No lo quiero ver como algo, como un castigo, pero como naturalmente no es algo que me salga a hacer ejercicio, y después de escuchar a tantos profesionales aquí enfrente, para mí sería muy incongruente tomar la información y tirarla. Yo quiero que la gente esté más sana, yo tengo que predicar con el ejemplo. Entonces me he creado mi cartel, que es en la oficina entreno y viene una persona para que entrene. Cuando tenga el hábito a lo mejor lo podré hacer. Lo harás, ya verás. Pero me siento torpe, Denise, porque nunca he tenido periodos donde he tenido entrenadora personal, pero como que yo cojo una pesa y yo entreno con mi marido y el entrenador, y mi marido ha hecho más deporte que yo y de manera natural parece que le salen todos los movimientos. En mi caso, yo me creo que me salen los movimientos, pero digo, esto es falso, o sea, lo estoy haciendo mal. Siempre tengo la sensación, y tengo una persona que me va corrigiendo, pero de manera natural a mí no me sale como coger una mancuerna y saber que estoy haciendo bien el ejercicio. No, digo, ¿será que es algo porque nunca lo he hecho? ¿O porque incluso evolutivamente nunca hemos cargado con peso, no sé cómo tengo que coger el peso? Cuántas cosas tan interesantes dijiste, y gracias por tu honestidad. Creo que muchas personas no se atreven a decir eso, me siento torpe. Hay una terminología que se llama gymtimidation, que es lo intimidante que resulta para muchas personas ir al gimnasio. Exacto. Y surge de esto que tú estás diciendo, me siento torpe. Pero torpe comparado ¿con quién? Tú te estás comparando con tu entrenador y con tu esposo, que aquí nos lleva al segundo punto. Es verdad que históricamente, socialmente, a los hombres se les ha permitido salir a jugar más, siempre. Y se juntan a la cascarita de fútbol, soccer, y se juntan al básquet en la colonia y se mueven más y se organizan rápido para ir a moverse. ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste a alguien y le dijiste, amiga, vamos a jugar golf? Entonces, sí, a veces tenemos un rezago motriz, no de origen, sino, claro, cualquier cosa que no practicas, pues evidentemente se va atrofiando, muscular y mentalmente, ¿no? Cerebralmente. Entonces, puede ser que eso sea una realidad, pero justamente lo que yo te decía, no hay un cuerpo que se mueva igual al otro. Entonces, a lo mejor tú estás esperando ver una forma que no le pertenece a tu cuerpo, en lugar de estar concentrada si levantas o no el peso. Es más, hace poco salió algo padrísimo, que es la manera en la que las mujeres podemos hacer las lagartijas, es cerradas, abriendo aquí porque tenemos una cavidad natural. No, mira cómo se da. No hago ni una. Ya, es difícil, es más difícil. O sea, con las rodillas, sí. Pero claro, sin rodilla. Claro. Pero es porque estoy a 0,5. Es uno de los ejercicios que más fuerza requiere, ¿no? Entonces, pero lo que te quiero decir es que nosotras tenemos esta cavidad natural y al hacer esto, tú podrías hacer mucho más fácil la lagartija. Ahora les llaman flexiones para mujeres, porque esta cavidad natural
permite que tú puedas levantar mejor tu cuerpo. Claro, pero como nadie había revisado eso, pues todas las flexiones las hacíamos así. Y esto era más natural para una fisionomía de un cuerpo masculino. Cada quien tendrá sus formas. Como esto, hay muchas cosas. El peso muerto, por ejemplo, has visto el RDL. No llegues hasta abajo, no lo hagas hasta abajo. ¿Pero por qué? Si mi cadera de mujer da. Es más, muchos de los ejercicios, que eso es algo que yo les digo mucho a mis fitters, muchos de los ejercicios no exigen suficiente de la movilidad y la elasticidad que la mayoría de las mujeres tenemos porque están diseñados para el rango de movimiento del hombre. Y nosotros sí podemos. Pero lejos de ponernos tristes, lo que te quiero decir es que... cuéntame todo. Que tu cuerpo se ve distinto tal vez por muchas razones. Y tú estás pensando que tú eres torpe porque no se ve igual al de las dos personas que entrenan contigo. Es como no sé coger bien una mancuerna o hago el ejercicio y digo... Es como siempre la técnica, es como fallo. Es otra cosa también esto que dices. Como que cuando se trata de cualquier otra cosa, si yo te dijera vamos a aprender física cuántica, ¿no? Ecuaciones diferenciales, pues dirías, ok, tengo que estudiar y practicar. Vamos a aprender una coreografía, pues tengo que practicar. Pero con el ejercicio como que hay una idea de, no, pues yo no lo he hecho en 25 años, pero voy a llegar y seguro me voy a ver como el del video de TikTok. Pues no va a pasar. Hay que practicar y con la práctica viene la ejecución. El chiste es no desesperarse. Y un día, lo que sí te puedo asegurar es que un día te sale. Bueno, tú estás frente a este micrófono y eres buenísima, pero yo que tengo un podcast, me imagino que como yo algún día agarraste el micrófono y dijiste... ¿Qué es esto? Y hay cosas que nadie te enseñó y solito tu cerebro, tu cuerpo fue diciendo, se conecta y se hace una nueva sinapsis y dices, esto es así. Nadie te lo explicó. Bueno, pues con el ejercicio pasa lo mismo. Un día, aunque el entrenador te diga, y súbelo, y 90 grados, y el hombro a nivel del codo. Y a mí me gusta mucho observar cómo funciona el cuerpo de la persona antes de estar taladrando. Así no, así no, así no, porque siembras mucha inseguridad. Deja que la persona conozca su cuerpo antes de decirle así no, así no. Y cuando yo veo que hay algo que realmente está poniendo en riesgo su salud y puede haber una lesión, entro y le digo, mira, aquí te funcionaría mejor. Pero a mí no me gustan los entrenadores y entrenadoras que todo el tiempo es corrección. Es como el abogado que a fuerzas le encuentra algo al contrato con tal de justificar su sueldo, ¿no? Y es como, deja que usen su cuerpo, que ellos conozcan ellas a su cuerpo y luego ya les dices, bueno, aquí te vendría mejor. Entonces, pues sí, eso ya también son técnicas de aprendizaje, pero lo que te quiero decir es que ese clic que va a suceder en tu cerebro cuando digas, no se ve igual, pero lo siento correcto, solo lo vas a sentir tú. Solo lo vas a sentir tú en tu cuerpo y se siente correcto. Que cuando incluso el entrenador te está diciendo muy bien ahí y tú estás sintiendo, no sé si les ha pasado, que algo está off, que algo... Es como sí, pero no. Tú sientes lesión. Tú sabes que el cuerpo, tú dices, sí, pero hay algo que no estoy haciendo bien. Y por eso creo que tenemos que ir de manera progresiva en la carga, que además es la única manera de cargar más. Porque ahora que está tan de moda el ejercicio de fuerza, pues es, bueno, pues aquí están tus pesas y hasta el fallo. Pero bueno, si esta persona no se podía mover antes y está aprendiendo a usar su cuerpo, ¿cómo le avientas unas pesas? Pues sí, pero es que ya tiene 40 y tantos años, le urge. Sí, pero lo único que vas a hacer de esta manera es lesionarla. Entonces es poco y poco y poco y poco y cuando digo poco, a lo mejor a los 3, 4 meses ya estás cargando un peso y a las 8 semanas ya estás cambiando el peso, no de todos los ejercicios. O sea, a lo mejor en un lateral de hombro, que es el que has hecho, ya lo levantas, pero ve el tamaño del hombro, qué pequeño es. No va a ser tu músculo más fuerte. Entonces, a lo mejor pues carga más en espalda o en piernas o en glúteos, que es lo más fuerte que tenemos. Ahí a lo mejor le puedes aumentar más. Te había pedido traer una pesa, Denise, porque yo digo... Me vine caminando y me vine con la pesa. Con la pesa, de solo 10 kilos. Y cuando la he visto digo, yo eso no lo cojo. ¿Quieres que la agarre? Sí, a mí me encantaría... Cuidado con la mesa porque... Sí, porque si no nos regañan, nos regañan. Por ejemplo, coges la pesa y hay alguna manera
adecuada para hacer el ejercicio? Más que nada para aquellas personas pues, que no tienen el recurso de tener un entrenador personal que se cree la trampa, como me pasa a mí. Y aquí aprovecho, mi entrenador es genial, Diego, y se ríe mucho conmigo. O sea, cada vez que le digo, lo estoy haciendo fatal, hay algo que no. Y entonces, por lo menos muy amable con mis limitaciones. Y siempre me tranquiliza, siempre me dice que tenga paciencia y agradezco mucho el trabajo que hace conmigo. Bien, Diego. Claro, ¿por qué? Porque sí, porque claro, yo me río de mí misma. O sea, tengo esa... Claro, digo, eso también. Esto no está bien. ¿Cómo? Eso también. Qué bueno que dices eso. Sí. Presentarnos vulnerables, reírnos de nosotros. Presentarnos vulnerables, reírnos de nosotras. También no la queremos tomar demasiado en serio el hacer ejercicio. O sea, son sentadillas, gente. Tampoco tiene que ser, no estamos salvando cerebros. Pero Total. bueno. ¿Hay alguna forma sí, correcta? Claro que sí. Para quien no tenga el recurso de tener un entrenador personal, que tenga mancuernas en casa, hoy que le quite el polvo y que diga, venga, cojo la pesa... O que las pidan. Eso. Dejen de pedir un suéter más por internet. Cómprense unas mancuernas. Mira, lo primero es que sea un peso que puedas manejar, pero que sí te rete. Estamos hablando a lo mejor de entre 10 a 20 repeticiones. Hay un rango. Eso de solamente 12 repeticiones ya es como en 1993. El cuerpo reacciona diferente y además en nosotras funciona diferente de acuerdo a las fases hormonales que tenemos. No vas a querer cargar lo mismo el día que estás sangrando y perdiendo 2 litros de sangre que el día que comiste, dormiste y tu cuerpo está en una fase ovulatoria feliz, ¿no? Entonces, es distinto. Ahora, dicho lo anterior, mira, cuando cargamos una pesa que nos va a llevar al fallo y que nos cuesta, tendemos a hacer esto. ¿Ves mi muñeca? Sí. La muñeca está cargando todo. Estas articulaciones son endebles. Entonces, yo quiero que la fuerza la lleves al músculo. Incluso mira cómo se ve más definido si yo hago esto y ya lo pierdo y aquí se ve la tensión. Y esta práctica la vas a llevar no nada más a un curl de bíceps, sino a cualquier otro tipo de ejercicios, incluso las famosas flexiones de las que hablamos. Tú vas a tratar de aligerar y liberar la tensión de tus muñecas siempre. ¿No hacer esto? Regreso aquí. Y ya que lo tengo, estar consciente todo el tiempo, que eso es lo más difícil. Gente que entrena y que está en el teléfono todo el tiempo, porque yo necesito, tu cuerpo va a querer hacer esto. Acuérdense que la tarea del cuerpo es hacernos la vida fácil, aunque en el inter nos lastimemos. Entonces, si yo hago 5 así, y luego ya la sexta, el cuerpo solito hace, se quiere ayudar. Te está ayudando en la articulación, que claro, es lo que más usas, porque no estamos trabajando el músculo. Entonces, tú mandas, esa es la primera, y eso lo vas a hacer cuando hagas un curl de bíceps, cuando hagas a lo mejor tríceps aquí arriba, incluso cuando tomas las pesas. Ese sería como principio. Luego, otra cosa que les recomiendo muchísimo es, sin sentir que estoy sumiendo el abdomen, la panza, porque eso no es. Pero que haya un control. Y me preguntan, Denise, ¿cómo un control? Imaginen un hilito a partir del suelo pélvico o de tus genitales, como si subiera a través del ombligo y vas como metiendo órganos, costillas, pues algo que tú lo tienes que sentir y tu respiración sigue fluida. Preferentemente nasal, pero hay mucha gente, como yo, que padezco rinitis, alergias, etcétera, que vas a tener que hacerlo por la boca y está bien. Pero mientras esta tensión se mantiene, lo que hace es que tu core, tu espalda, tu abdomen se protege también y hay fuerza. Entonces, ese sería para mí algo importante también de considerar en cualquier ejercicio. El tercero, que respetes tu rango de movimiento. ¿Quieres que me pare y lo hagamos? Sí. Va, venga. ¿Listo? Ahí está. Va, ya, gracias, Randy. Tercer punto, respeta tu rango de movimiento. La sentadilla que acabo de hacer me lo permite hacer mi rango de movimiento, quiere decir que tanto puedo bajar yo sin lesionarme y la movilidad de mi cadera. Entonces, tú respeta tu rango, solito va a ir dando de sí y vas a llegar a más rango, pero hay que respetarlo. Otro punto que podríamos tomar en cuenta quienes estén entrenando, y ya con esto termino, es que tu caja torácica, tus pectorales, todos y todas tenemos pectorales. Algunos después tenemos la glándula mamaria más desarrollada y otros no, pero atrás está el pectoral. Entonces, mantente recta, pero cómoda. Quiero decir,
no aquí, pero tampoco en una tensión absoluta cuello, en donde ¿verdad? el cuello te duele. Obsérvense cómo cuando hay momentos de estrés o de carga, sea en el gimnasio o afuera, muchas tendemos a hacer esto Sí. y tensas el cuello. Y al rato en la noche estoy, ay, me duele la cabeza, me duele la nuca, porque como mi cuerpo no siente que tiene la fuerza, me quiere Tiras, ayudar claro, de otras y partes. tiras del cuello. Yo lo Entonces, noto. relajar el cuello, y a mí me sirve el pensar, cada vez que relajo el cuello conscientemente, lo digo mucho en mis clases, afloja el cuello, relájalo, aprieta el centro de tu cuerpo. Este tendría que estar fuerte. Imagina que van a llegar y te van a hacer así, y aquí está el core. Imagina el abdomen de un niño de 6, 7 años. Mira cómo está. O sea, ellos, independientemente de lo que pesen, su abdomen se ve sano. Nosotros vamos soltando con el tiempo y no sabemos pararnos. Entonces, que esto sea importante. Y cuando vayas a hacer cualquier ejercicio de pie, que de manera ligera flexiones tus rodillas, que no haya una tensión en la parte trasera de la espalda, en las lumbares. Si esto lo anotas y lo cuidas cuando estés haciendo ejercicios, pero también cuando estés de pie, cuando estés haciendo tus actividades, tendrás mucha menos propensión a que sean lesivos los ejercicios, a que te puedas lastimar. Y ahora que tenemos... Y además me viene súper bien porque aunque llevo 3 meses entrenando y estas lecciones están como... ya me la han entregado, pero necesitas la práctica, Denise. Y volverlo a recordar aquí me ayuda un montón a principios de entrenamiento para que mi motivación siga en pie. Pero yo quería preguntarte, ¿no? Porque yo nunca pensé cuál era el objetivo que tengo con entrenar, simplemente me quería sentir bien y era algo interior que sabía que tenía que hacer. Es como, quiero hacerlo. Ya no es el tengo. Y un momento dices, que yo quiero hacerlo. Pero ¿qué puedo esperar de mi cuerpo cuando quizá llevaba sin entrenar 3 años, pero la vez anterior tampoco había sido muy, Constante. no, 7 meses y ya. Pero sí que puedo esperar, porque yo veo tu cuerpo. Yo cuando te he visto hoy he dicho, wow, no desde el punto comparativo, ni desde el deseo más absoluto, simplemente te veo y se te ve tan bien. Muchas gracias. O sea, a nivel de tu mirada, tu luz, tu cuerpo tan bello. Ay, y es como, entiendo que eso es una cuestión de mucho tiempo, pero ¿qué puedo esperar yo que acabo de empezar para ir construyendo no solo el sentirme bien de salud, sino esa parte ya no tonificada, sino definida? Me encanta el hombro, cómo se ve, o sea, te veo bellísima. Ay, y es como... qué linda, muchas gracias. Puedes esperar cosas que no imaginabas de tu cuerpo. Es increíble lo agradecido que es el cuerpo. Esa definición muscular es básicamente un porcentaje de grasa saludable. Entre más bajo esté, más definición hay, pero yo aconsejo ampliamente a las mujeres de más de 40 años no ir a un porcentaje de grasa muy bajo. Bueno, en realidad a ninguna mujer, pero que puedas ver el tono, pero que no pierdas la grasa saludable que tu cuerpo necesita para las hormonas. Entonces, implica nutrición, mucha proteína y ejercicio, sí, pero tú puedes empezar en el primer mes. Normalmente tú empiezas a sentirlo. No hay nada estético, normalmente, ¿no? O sea, te sientes mejor, algunos duermen mejor, otras van al baño mejor y otras, al contrario, sienten una revolución en su cuerpo. El tracto digestivo es más lento y no entiendes por qué, no, te duelen ciertas cosas que no conocías, solo lo sientes. En los 60 días siguientes, el segundo mes, empiezas a ver ciertas cosas si te observas, pero cosas que solo tú vas a poder percibir. Ay, esto que tenía aquí que no me gustaba. Ya. Yo lo digo, y hago así, digo, no lo veis vosotros, pero yo lo veo. Yo tengo aquí una línea que no tenía. ¿Ves? Y es observarte y como llevar ahí la atención y agradecerte. A partir del tercer mes empiezan otros a ver ciertas cosas y empiezas a escucharlo. Y de ahí dependerá que te mantengas en la constancia, porque los siguientes meses son los más desesperantes porque los cambios parece que son pequeños. La buena noticia viene como a partir del 6, séptimo mes, en donde si has hecho lo que toca con estructura, entonces sí, parece que de la noche a la mañana estás viendo los resultados que tanto querías, ¿no? Y eso, claro, cada cuerpo depende de muchos factores, pero sí te puedo decir que habiendo entrenado a cientos de miles, principalmente de mujeres, esa es la constante. ¿Qué es lo que más veo? Que la gente al tercer, cuarto mes se desespera y entonces
claudica, cambia de método, empieza a probar por aquí, por acá, ya no es tan constante, la dieta siente que no le está funcionando, como me desespero, busco otras opciones y obviamente pues no ves el resultado. Todo sistema requiere tiempo, entonces que se comprometan con algo de lo que estás haciendo. Pero lo que tú me platicaste que haces es el camino. Cuando empezamos a entrenar, yo, por ejemplo, cada una tiene como sus puntos de dolor, ¿no? Como, ¿qué es lo que te duele? Obviamente para mí siempre ha sido el abdomen, pero como no sé por qué esta vez he dicho, no sé si lo conseguiré, ya iremos viendo, pero lo primero que tenía ganas es de los brazos y no sé por qué, nunca ha sido una cosa que me ha obsesionado. Creo que sé por qué, porque mi hermano cada vez que pasa, él está fuerte, ¿eh? Y me hace... Y yo, no. O porque las redes ahora se obsesionaron con los brazos. No sé por qué, sí. pero yo además me río. Y es como le llaman, ¿no? Ese brazo murciélago. Después también sé que hay aquí como unas bolitas que a muchas mujeres no les gustan. Otras prefieren, pues, tener los hombros más redonditos. Aquí esto que nos sale, es decir, tenemos que atender cuál es el dolor personal, aunque te lo diga un poco chistoso, como te lo estoy diciendo, en plan así, que no estoy obsesionada y lo hago desde un lugar muy consciente, pero muy sincero también. Claro. Sería muy, no sé, hipócrita si dijera que no quiero trabajar mis brazos, porque tengo ganas de trabajar mis brazos, pero no con obsesión, sino con un deseo de mejora, de verme bien y de gustarme. Y es muy válido. ¿Hay algún plan por donde empezar para ir evolucionando, o cada una debería atender ese dolor también y empezar como a esforzarse más, si es el brazo, si es la bolita, si es el glúteo? Deberíamos atender lo que nos duele. Todo eso que me platicaste, que se sale, que no quisiéramos, es grasa. Vale. Entonces hay que perder grasa de una o de otra manera, ¿no? Cuando perdemos grasa, pues a algunas les molestará que se salga de la pierna, a otras del abdomen y pues dependiendo dónde lo tengas, normalmente esta zona que más te duele, como tú dijiste, es de la última que vas a perder, porque por algo te duele, ¿no? Claro. Me llama la atención porque después de 25 años en esto y revisando todos los cuestionarios de la gente cuando quiere entrenar, yo puedo ver perfectamente cuáles son las tendencias del mercado. Durante muchos años fueron los glúteos. Y luego el abdomen se volvió una obsesión. Veíamos cuadritos por todos lados. Van unos 5 años más o menos que los brazos han tomado protagonismo y vemos a las celebridades, las cirugías más aplicadas son las de brazo, ya te pueden definir, ya te pueden poner, ya te pueden hacer la espalda, o sea, ya hay muchas cosas y ahí vamos viendo la tendencia. En los Oscars ahora yo me fijaba en eso y veía todos los vestidos son strapless y muestran estas espaldas y esto, pero al final de cuentas, independientemente de que las cadenas musculares de moda vayan cambiando y que a lo mejor nuestro deseo, que parece ser que no entendemos el por qué, es un reflejo del bombardeo que hay en medios todo el tiempo, es el mismo resumen. Es un cuerpo que tiene una masa muscular alta, saludable y un porcentaje de grasa bajo. El término tonificar no existe. El tono muscular es otra cosa totalmente y no es tonificar. Tonificar es una palabra que alguien se inventó, no sé cuándo, para vender el que las mujeres podemos solamente tener definición sin volvernos enormes. Y la realidad es que para que haya esa definición es cómo está tu músculo que salte y cuánta grasa tienes que lo cubra. Todas y todos tenemos abdomen abajo. Todas tenemos un six-pack. Todas. Si lo saltas más, es más rápido que se vea. La forma de ese six-pack o de ese abdomen, de ese core, pues depende de cada quien. Hay gente que tiene línea, hay gente que no. Eso es algo muy genético y eso es padrísimo porque cuando vas quitando la grasita de arriba vas descubriendo cómo es el tuyo y es maravilloso. Entonces, mi respuesta sería, primero vamos a lo primero. Aumento mi masa muscular de manera general. Reduzco mi porcentaje de grasa si es lo que quiero y esto se llama recomposición corporal. Y luego, sí, definitivamente, yo sí soy pro darle como foco a esas zonas que quieres trabajar. Porque además sí hay un número de repeticiones para que el músculo siente el estímulo y un número de series. Entonces,
aquí podríamos estar horas. Pero si tú no le das ese número de series y de repeticiones a la semana, ese músculo no va a funcionar. Entonces, si tú quieres trabajar glúteos, los tienes que trabajar en promedio 3 veces a la semana. Si tienes el objetivo de entrenar pues por glúteo y nada más vas a entrenar 3 veces a la semana, pues no te van a salir las cuentas. No va a haber forma de que llegues a ese objetivo. Entonces yo lo que les digo es, si ahorita vas a entrenar 3 veces a la semana, oxida toda la grasa que puedas, genera todo el músculo que puedas de manera general y cuando ya tengas más gusto, le aumentas 1 o 2 días y nos vamos a seccionar. Y a veces en ese trayecto te das cuenta que solito tu músculo reaccionó y que llegaste justamente a ese objetivo que ya traías en mente. Porque además eso es otra, fíjate, yo ahora les pido fotos y les digo, dame la foto de lo que tienes en mente. No porque sea un corte de pelo, no te voy a llevar a eso. El cuerpo de la mujer es distinto al que tú traes, ¿no? Pero sí me da una idea, porque a lo mejor a mí me dices un hombro definido y yo estoy pensando en un hombro de cenada greca enorme que a mí me encantaría. Pero a lo mejor tú estás diciendo, no, con el tuyo está bien, ya con eso. Y para mí no es suficiente. Entonces yo necesito saber qué tienes tú en mente para decirte también cuál es el camino, qué tan posible es, qué tendrías que hacer, que eso es algo que yo siempre les digo. Yo sí creo que te puedo llevar de A a Z donde quieres ir, pero en tu cuerpo, con lo que yo estoy viendo, cómo has reaccionado hasta ahora, esto es lo que tendrías que hacer. ¿Estás dispuesta? ¿Lo vale? ¿O nos quedamos aquí y vamos viendo? Y ahí ya sabes, hay gente que va a llegar, yo te lo digo, yo como profesional de esto, he pasado por ahí, yo sé lo que tendría que hacer para tener un cuerpo que tuviera mucho más músculo, que a mí sí me gustaría. Lo que no estoy dispuesta es a hacer lo que tendría que hacer y entonces prefiero quedarme con la salud que tengo, con lo que mi cuerpo hoy me da y hasta donde puede llegar con lo que puedo hacer hoy y de manera natural. Y entonces eso también te da un poco de paz, pero 3 días a la semana yo lo trabajaría con todo y me enfocaría muchísimo en la alimentación. Ahora vamos a la alimentación, pero tengo ante una cuestión. Yo veo vídeos con miles de views con el ejercicio para tener estos glúteos. ¿Eso realmente es un poco de marketing o hay ejercicios milagrosos para cada parte del cuerpo? Hay ejercicios que estimulan de manera más eficiente ciertas fibras, ciertas cadenas musculares. Entonces, si tú quieres trabajar el glúteo mayor, o sea, la parte media, digamos, del glúteo, que es la que más redondita se ve, sí hay ciertos ejercicios como una sentadilla búlgara bien hecha o como una sentadilla profunda, un RDL, que van a estimular más ese músculo. Pero también en estos entrenamientos vemos mucha redundancia de movimiento. Como ya me dijeron que estos músculos activan el glúteo mayor, solo hago esos y hago. Y al final se compone de diferentes cadenas. Entonces, sí hay músculos que trabajan más eso. Por ejemplo, tú quieres trabajar glúteo. Hazme una buena sentadilla con peso, va a ser mucho más eficiente que ponerte una liguita y aventar la pierna hacia atrás en un donkey kick, que la verdad el estímulo pues, es muy pobre, muy corto, ¿no? O sea, es un complemento. Entonces, sí, pero ejercicios milagrosos no hay. No hay ejercicio que por sí solo te vaya a llevar a un objetivo. No conozco a nadie al día de hoy que solo por hacer un ejercicio vaya a cambiar su composición corporal y construir ese cuerpo o esos glúteos. Creo que nosotros como consumidores somos culpables de querer eso. O sea, buscamos una solución en un video y mis videos más virales son esos. Si quieres trabajar y lograr eso, haz esto. Sí, pero, y es lo que yo siempre pongo, complementa con todo esto. Pero bueno, eso ya es una gran pregunta, gracias. Ahora sí vamos por la alimentación. Y cuando hablas, no sé si preguntarte por alimentación o ir directamente a preguntarte por proteína. Lo que tú quieras. Empecemos por alimentación, pero sé que vamos a terminar hablando de proteína. Que el músculo no se construye sin carbohidrato, ¿eh? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. El músculo no se construye si no hay carbohidratos. Y durante mucho tiempo le hemos tenido miedo y hay dietas cetogénicas. Habrá gente que pueda lograrlo, pero va a ser mucho más difícil y probablemente no tan sano. Entonces, sí. Entonces nuestro plato tiene que tener proteína en el centro,
pero carbo también. Claro. ¿En cada plato del día o lo podemos... todo el carbohidrato que necesita nuestro cuerpo para construir ese músculo puede estar en un solo plato? Depende de tus tiempos también. Yo creo que si te causa mucho estrés porque en la mañana sales rápido y nada más tienes tiempo de ciertas cosas, pues podrías llevarlo solo a una alimentación, a un plato. Yo te diría que todos nuestros platillos deberían de tener una muy buena dosis de fibra, que la fibra hoy está siendo ahora protagónica, además de la proteína, y me encanta que la gente ya tenga este conocimiento y podamos empezar con un plato verde. Luego vas a necesitar la proteína, que la mayoría de las mujeres subconsumimos proteína, y cuando digo la mayoría es más del 90% a nivel mundial. Y luego un carbohidrato que te permita tener energía, porque también necesitas esa energía. Entonces, depende también de los tiempos. Por ejemplo, si tú eres una mujer que va a cargar peso, que estás en una fase en donde quieres construir músculo, lo que necesitas antes de entrenar no es proteína, son carbohidratos. Entonces, a veces tenemos tan satanizados a los carbohidratos y menos en ayunas y si no van acompañado de una proteína, pero es que depende para quién. Entonces yo te diría, idealmente, si solo estoy entrenando, como tú me lo acabas de platicar, o incluso estoy comenzando, que todos tus platos tengan colores y todos los grupos, ¿no? Si ya estoy estratégicamente queriendo llegar a un objetivo, no te vayas en ayunas a entrenar fuerza, porque ¿cómo vas a querer cargar si no tienes glucógeno en el músculo, que es de donde sale esta energía? Pero eso es un mito, entrenar en ayunas quema más grasa. Mira, no necesariamente es un mito. Hay ciertos estudios, pero ¿qué crees? Estos estudios solo se hicieron en hombres. Y entonces cuando tú pones el cuerpo de una mujer que funciona totalmente diferente y que le dices, además, estás pasando por esta fase hormonal, tu cuerpo está casi que en supervivencia, lo vas a llevar a entrenar, le pides que haga una carga, dormiste de tal manera y te tal. desmayas. Y además no desayunas, pues es como pura lógica. ¿De dónde quieres que tu cuerpo saque energía para cargar si no le estás dando energía? Le tienes que dar disposición rápida de esa energía. Es que la miel no es muy buena. Bueno, la miel podría traerte problemas y picos de glucosa en sangre, que todos los atletas usamos los picos de glucosa en sangre a favor. Bueno, no sé si yo ahora soy atleta, pero bueno, en mi época usamos los picos de glucosa en sangre. Porque para eso sirven. Lo que pasa es que se pone algo de moda y yo tengo resistencia a la insulina. Bueno, tu caso es otro, tu caso es distinto. Pero en términos generales, tú necesitas eso para poder cargar. Necesitas darle energía. Si no, el proceso se lo estás haciendo tan largo y desgastante a tu cuerpo que ¿cómo le vas a pedir que llegue al fallo, que cargue más peso que hace 8 semanas si no le estás dando ni comida? Y a veces ni sueño. Entonces, pues sí, es un poco de lógica, pero para las mujeres yo no recomiendo. Y puede ser algo tan rápido como una tostadita de arroz con un poquito de mantequilla de cacahuate, de maní, y le puedes poner unas frutas o queso cottage y frutos rojos, o un smoothie. No te estoy diciendo que tienes que sentarte a las 5:30 de la mañana a hacer un súper desayuno, una cucharita de algo. A mí me gusta ponerle a mi smoothie miel, pero es que la miel, y no sabes qué bien entreno el día que me toca pierna y fuerza, con una cucharadita de miel cargo mucho mejor, porque mi cuerpo no está tratando de buscar el alimento de las 8 de la noche, que fue a la última hora que comí. Interesante. Si lo vas a usar, es mucho mejor. Y esas calorías que tú estás pensando, no, mejor me las ahorro, no te van a sumar, las vas a disponer ahí. Es un cambio de mentalidad. Me gusta. De creencia, porque venimos tan asustadas con la grasa, con el carbo, que tú dices, no. Y menos en ayunas, y menos solo, y menos, pero lo vas a usar. Vean todos los atletas que acabamos de ver en las Olimpiadas de invierno. ¿Tú crees que estas personas con estos cuerpos tan magros están pensando eso? Están pensando en la energía que necesitan para llegar al objetivo, pero usan la energía. El problema es cuando no usamos la energía. Ahí es donde viene. Y también es distinto de qué me voy a nutrir. No te estoy diciendo que desayunes un chocolate o una galleta, ¿no? ¿Cuánta proteína? Te oí decir de 1.5 por kilo, pero si nos dice cuánta proteína necesitamos al día y cuáles son las mejores fuentes de proteína, nos ayudaría mucho.
1.5 gramos a mí me parece un parámetro muy seguro, pero hasta me podría extender hasta 2 por toda la literatura que hay. 1.5 ya es muy difícil para la mayoría de las mujeres que conozco, incluidos mis familiares, porque estamos hablando de multiplicar tu peso, vamos a decir 50 kilos. Si lo multiplicas por 1.5 o 2, que es lo que yo consumo, estamos hablando de 100 gramos de proteína por día. Esto es importante porque luego me dicen en cada comida. Y si vamos a sacar una cuenta muy rápida y general, 2 huevos tienen 16 gramos de proteína de estos 100, ¿no? Y luego vamos a comer una pechuga de pollo que tiene 25 gramos. Piensa en una pechuga normal de unos 100 gramos. Entonces ahí pues estamos hablando de 40 gramos de proteína. Todavía te faltan 60 y ya nada más te quedan ciertas horas del día. Entonces, ¿qué vas a comer de la comida a la cena para llegar a esos 60? 2 steaks no te van a caber. 4 huevos y una pechuga de pollo tal vez no te cabe. Cuántos edamames o atún o salmón. Entonces hay que escoger las fuentes de proteína de manera muy inteligente para que además también puedas comer todo lo demás. Pero cuando digo puedas comer todo lo demás, a todas las mujeres que me están escuchando, que les parece una infamia de comida, que sienten que no lo van a lograr, es más difícil comer que dejar de comer, por muchas razones. Entonces, cuando yo les digo, tu única tarea es moverte así, dormir 8 horas y comer la proteína, bueno, haz de cuenta que les dije, tienes que salir a correr 25 kilómetros diarios. Es muy difícil comer. Entonces, ahí es cuando puedes ayudarte de ciertas cosas como la proteína soluble, proteína en polvo. Y aunque yo siempre preferiré los alimentos enteros, hoy en la mañana desayuné eso. No tenía hambre, me había enfermado el estómago, eso, un smoothie que tiene, la toma que yo tomo tiene 25 gramos de proteína, más leche de almendras, que ya para mí le da 5 gramos más, y luego le pongo chía y ya tiene la fibra de mi día y frutos rojos. Entonces, ¿es mejor un desayuno? Sí. ¿La vida da para siempre poderte hacer ese desayuno? Pues no. Entonces, las mejores fuentes, pues huevo con yema, por favor. Las claras son maravillosas, pero necesitamos también de la yema, que es de las pocas fuentes de vitamina D. Me encanta a mí el pollo, es un alimento pues relativamente seguro, si lo podemos consumir orgánico mejor, por todo lo que ya sabemos. Ciertas carnes rojas son muy buenas. El huevo vuelve a ser el mejor. Para mí es que el huevo es un superalimento, tiene todo. O sea, imagínate que es una cosita que va a hacer a otro ser. Pues tiene todo lo que necesitas, todo. El pescado a mí me fascina, es lo que más consumo personalmente después de huevo. Pescado es lo que más me gusta. Hay ciertos tipos de pescado mejores que otros en el tema de proteína, de seguridad, de mercurio, de todo lo que ya sabemos, pero creo que el tip mayor sería rotar los alimentos. Y le puedes meter ciertas proteínas vegetales, como esto que dijimos, tofu, seitán, edamames, pero que recordemos que estas proteínas normalmente por gramos tienen muchos más carbohidratos y que tienen menor concentración de proteína. Entonces, ¿cuántos frijoles te puedes comer? Por el bien, además de tus familiares, que no sea tanto. Sí, entonces, bueno, es ir intercalando los alimentos, pero estas proteínas magras son maravillosas. Me asusta que estamos viendo una tendencia exagerada, en donde ya veo que hay gente que cuenta la proteína todo el tiempo, claro, sale con sus básculas, y ahora acabo de ir a Estados Unidos y papas con proteína, chocolates con proteína, helados con tanto de proteína. Es que no es nada más la proteína, es lo que me aporta de nutrientes. Pero bueno, esa será otra conversación. Totalmente, venimos de contar calorías a contar proteínas. O sea, al final, bueno, el conteo siempre nos ayuda a saber si lo estamos haciendo bien o no. Porque al principio. Es como una métrica, ¿no? Es decir, vale, ¿cuánto para saber si lo tengo que hacer bien? Es como yo me siento torpe con las pesas. ¿Cómo lo tengo que hacer bien? Pues con la comida es más o menos lo mismo. Sí. ¿Cómo lo tengo que hacer bien? Al principio sí. Pero también me encantaría transmitir que en tantos años de experiencia, yo no soy la nutrióloga del sistema, tengo un grupo de nutriólogas, yo sí me hago mi propio plan siempre, pero me gustaría transmitir que por unos gramos no vas a ver fallido tu progreso. Me parece ridículo y absurdo la gente que nos enseña en internet y hay que contar y probablemente en esta cucharada de aceite de oliva está el fallo de todo tu progreso. Es que no es así, no va a pasar. Pero que tengas una idea, sí, sobre todo
que hagas clic de la poca proteína que estás consumiendo. Ajá. Que esa proteína que estás consumiendo de una pechuguita de pollo al día y 2 huevos no te está dando ni para tus órganos. Porque cuando hablamos de músculo, no nada más es el músculo esquelético. Todo. Piensa en la faringe, el corazón. Todo está hecho de músculo, que es el músculo liso, ya hay otro tipo de músculo, pero necesita de proteína. Entonces, si le estás dando tú lo mínimo para sobrevivir y tu cuerpo ya no produce más, ¿de dónde va a sacar para construir? Tú puedes hacer 10 horas de pesas y si tu músculo no tiene ladrillos, no lo vas a construir. Es pura mezcla. Estás pegando mezcla con mezcla con mezcla. Nunca vas a hacer el edificio. Así vas a pasar horas y horas y ese es el entrenamiento. Necesitas los ladrillos para construir el edificio. ¿Y una mujer que entrena necesita algún tipo de suplementación especial, más allá de lo que hemos hablado, de poder necesitar pues, esa proteína en polvo o la creatina, como hablábamos al principio? Si tuviera que escoger solo un suplemento, sería la creatina. Porque la creatina nos ayuda a recuperar más rápido, nos da más fuerza. Si lo tomas en el horario adecuado, que sería antes de entrenar, te puede ayudar a tener mejor disposición de energía, de ATP. En el caso de las mujeres, nos ayuda muchísimo a la salud cognitiva, cerebral. Sabemos que somos muy propensas a Alzheimer y otras cosas. Y es un suplemento muy seguro. O sea, nunca podemos decir que todo es para todos. Siempre habrá la persona que no le caiga y eso hay que tenerlo clarísimo. Pero sí es el suplemento al día de hoy más estudiado. Lo produce tu cuerpo, nada más que pues necesitarías como 20 huevos para los 5 gramos recomendados, literal. Entre 20 y 25 huevos creo que es la medida para 5 gramos de creatina, que es la recomendación diaria. Entonces, ese te diría yo que sería como mi suplemento favorito. No necesitas tantos, pero un buen magnesio si te está costando descansar, porque ya hablamos que si no descansas, pues no vas a construir. Un buen omega 3 en términos generales te podría ayudar muchísimo, pues todo lo que sabemos que es inflamación y vitamina D. Eso te diría yo que son mis favoritos. Obvio, cada quien. Pero para entrenamiento, creatina y una buena proteína en polvo para los días que no te den tus gramos de proteína porque la vida pasa. Súper. He visto también que dentro de tu plan de salud está la respiración. ¿Por qué es tan relevante la respiración? Es algo que hacemos todo el tiempo y que lo hacemos de manera inconsciente, porque claro, el cuerpo va a respirar, pues lo hagamos o no, pero muchas veces si tú te fijas, nuestra respiración va de acuerdo con nuestro estilo de vida. Yo me di cuenta cuando empecé, y no soy experta en respiración, pero me di cuenta que respiraba muy rápido y no completo. Entonces, que no metía suficiente oxígeno a mi cuerpo y que eso, hablando específicamente del entrenamiento, mermaba mi entrenamiento. Y a través del oxígeno también llevas energía cuando hablamos de hacer ejercicio. Entonces, la respiración es una de las herramientas más prácticas que tenemos en tiempo real para cambiar nuestro estado anímico. Si tú respiras más lento, si haces técnicas de respiración con expertos, seguro lo habrás visto, para entrenar, para generar energía y para llevar oxígeno a los diferentes músculos. Entonces, me parece que es algo sencillo que todos podemos hacer mientras estamos trabajando, mientras estamos aquí y que te puede cambiar en segundos cómo te sientes, ¿no? ¿Tienes algún hábito, alguna herramienta, alguna práctica que te ayude como a mantenerte alineada, con salud y con energía alta? Hacer ejercicio suena muy reiterativo, pero creo que si no estaría aquí en momentos difíciles como la pandemia, que pues cerré mi negocio, era un emprendimiento de más de 10 años, 13 gimnasios, Claro, es que suena como cerré mi negocio, no era un súper negocio. Sí, perdí mi patrimonio, perdí muchas cosas en ese proceso y para mí era claro, o me aferraba a los hábitos de salud que yo sabía que me traían estabilidad mental o me iba a ir por otro lado. Y el ejercicio, pues para mí es como el primer hábito, sobre todo si lo haces en la mañana, por eso me gusta tanto hacerlo en la mañana, que regula todo.
como te sientes mejor cuando lo haces en la mañana y regula y genera ciertos neurotransmisores, pues entonces duermes mejor, que es otro, he dicho que hoy es el hábito que más cuido, porque yo antes veía el sueño como un desperdicio. Soy una persona súper activa que me encanta hacer, y entonces dormir, ¿para qué? Si eres amiga de Lisa, no puedes pasar ese hábito. Exacto. ¿Para qué dormir? Entonces te ayuda a dormir mejor, hacer ejercicio te genera hambre, y muchas veces de las cosas que realmente te aportan energía. Entonces como que alinea, para mí, alinea todo. Y de ahí todo se ve mejor. He llegado enojada, triste, a veces he llorado durante el entrenamiento porque recordemos que activas tu sistema nervioso y luego ya cuando salgo siento una terapia, una catarsis, que todo se ve mejor. Entonces de ahí me agarro. Y para mí ese es el recordatorio hoy casi inconsciente de necesito entrenar. Necesito hacer ejercicio para que todo lo demás se alinee y me sienta mejor. Denise, ha sido una charla muy enriquecedora. A mí me ha tenido muy emocionada durante todo el tiempo porque justo me siento en ese momento en el que sí que quiero escuchar más mi cuerpo, darle más herramientas a mi propio cuerpo para lo que pueda venir en el futuro por enfermedad o no enfermedad, pero sí el conectar con el ejercicio porque no lo traigo de serie. Necesito que mi cerebro, como decía, haga nuevas neuroconexiones que me ayuden, ¿no? Pues a vivir más. Para mí lo importante es vivir en paz, y es cierto que hay veces que cuando me miro mi cuerpo, no por rechazo, pero no siento la paz que me gustaría, porque sé que podría estar mejor, y cuando tú sabes que puedes estar mejor y la herramienta no es tan complicada, la pregunta es, ¿por qué no lo hago? No me quiero ir de este podcast con esto que acabas de decir tan bonito y tan vulnerable también, porque como te sientes tú nos sentimos, yo creo que todas las mujeres, independientemente de en el nivel que estés de hacer ejercicio. Te voy a decir lo que a mí me funciona y que ha resonado con mucha gente. Como nos enseñaron que nuestro cuerpo está mal, sea el que sea, el que tengas, nos enseñaron a criticarlo. Y a mí me sirve mucho agradecerle. Hacer ejercicio es una gran manera de meditar en contacto con mi vehículo. Y cuando empiezo a observarme en el espejo y me autocacho, porque hay que ser muy consciente para esto cuando pasas por un espejo, cuando me autocacho criticándolo, pidiéndole de más, comparándolo o cualquier otra cosa que sé que me está lastimando mentalmente y a mi cuerpo, incluso físicamente, hago una pausa consciente y le agradezco. Y empiezo a hacer conciencia de, no puedo creer que puedo estar respirando, que siento a mi corazón, que tengo todos los dedos del pie, que hay tantas cosas que podrías agradecerle que tal vez para algunos suena cliché, pero es porque hemos dado por hecho que esta máquina, que es increíble, que todo está conectado, que todo funciona. Cada vez que yo aprendo más del cuerpo, las lágrimas tienen un relajante inherente al cuerpo, ¿no? Entonces, cada vez que aprendo digo, qué bárbaro, todo está conectado. Le agradeces una cosa y es mucho más fácil. Porque lo único que he aprendido aquí es que es muy difícil cuidar a un cuerpo que no quieres. La gente que menos se ocupa de su cuerpo es la gente que más rechazo consciente o inconsciente tiene. Si no pienso en esto que me incomoda, no tengo que abordarlo. Entonces mejor no lo veo. Y por eso no lo ejercito, y por eso no lo nutro, y por eso, porque no quiero pensar en esto. Y siempre las acciones que tomamos son desde un lastimar al cuerpo. Quiero quitarle comida, o quiero cansarlo de más, o quiero... Pero una vez que empiezas como a agradecerle y empiezas a trabajar en colaboración, todo fluye mucho mejor. Sí es un cambio de pensamiento que creo que todas y todos necesitamos, y por eso esta parte práctica de, ok, sí, podría verme así, no voy a quitarlo de mi mente porque lo quiero, pero también qué increíble que hoy puedo hacer esto y esto y esto, y que por más que hagamos ejercicio, algo que tenemos que tener clarísimo es que hoy es el día más joven de nuestra vida. Y entonces, sí, claro que puedes trabajar y verte mejor y hacer más, y eso está padrísimo, pero el tiempo va para adelante, no para atrás. Entonces, a veces también es muy desesperante el que uno, y me incluyo, digas, wow, ¿cuánto tiempo he pasado criticándolo?
¿cuántas horas? ¿Cuánto de mi tiempo he pasado diciéndole que no puede, o que se ve mal, o que es torpe, o por qué no se ve como el de ella, o por qué no es más alto, o por qué no es... Y de repente empiezas a decir, híjole, pero esto... yo nací con los dedos pegados del pie izquierdo. Y ya, este es mi último. Pero todos los días me los despegaron ya muy grande, entonces no tengo la movilidad necesaria en el pie izquierdo y sí en el derecho. Y cuando ya me encuentro en este momento de crítica constante, digo, ok, pero podría tener los dos pies así. O tal vez, como azares del destino, podría no tener dedos o podría... Y empiezas como a agradecer cosas tan básicas como me puedo parar completo. Y eso a mí personalmente me ayuda. ¿No sabes cuán importante este recordatorio? Porque hay veces que mirar un cuerpo es algo frío, pero creo que esta conversación no es fría, Denise. Has hecho de que mirar al cuerpo con honestidad, siendo también consciente de que queremos vernos guapas, lo has hecho muy cálido. Ha sido una conversación para mí muy nutritiva, nada fría, cálida, y salgo de aquí diciendo, yo quiero más entreno. Así que no sé si era tu objetivo, 100%. pero conmigo lo has conseguido. Así que millones de gracias, Denise. Gracias, me he sentido muy cómoda. Está padrísimo este podcast. Te agradezco haberme elegido, Eli. Gracias. Durante años he comprado agendas preciosas. Las abría ilusionada cada enero y para marzo estaban abandonadas en un cajón. Y te lo prometo, no era por falta de voluntad, era porque ninguna se adaptaba a cómo funcionaba realmente mi cabeza, a cómo funcionaba mi vida y quizá la tuya. Por eso creé Sundays. No es una agenda con fecha que te hacen sentir culpable si te saltas un día. Es un sistema de organización que se adapta a ti. Con él aprendes a diferenciar lo urgente de lo importante, a trabajar por responsabilidades en lugar de listas infinitas de tareas y a planificar tus días con la calma que necesitas. Dentro tienes el círculo de eficacia para eliminar toda la carga mental, la regla del 3-2-1 para organizar tu tiempo en bloques y un sistema de puntos sin fechas fijas para que si un día no lo usas, no pasa absolutamente nada. Está diseñado para durar mínimo 6 meses, pero puede durarte todo el tiempo que necesites. Cuando la gente me pregunta, Eli, ¿cómo llegas a todo? La respuesta es esta. Todo lo que cabe en mi vida me lo dice Sundays. Si quieres probar mi sistema de organización, tienes el enlace con toda la información en la descripción. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. Gracias por ver, por escuchar y por ser parte del grupo de personas que busca respuestas y herramientas para vivir una vida con sentido. Y si te ha gustado este episodio, quiero invitarte a dar un paso más. Únete a nuestra comunidad privada en WhatsApp. Allí compartimos contenido exclusivo, sorteamos libros de nuestros invitados, puedes proponer preguntas para las entrevistas, sugerir a quién te gustaría que invitáramos al podcast e incluso recibir invitaciones para venir al estudio a asistir a algunas grabaciones. Además, también accedes a promociones especiales y oportunidades que solo compartiremos con las personas que formen parte de esta comunidad. Únete ahora escaneando el QR en pantalla, haciendo clic en el enlace de la descripción. Muchas gracias de nuevo y espero verte dentro de la comunidad.